buenos días, hermanos queridos, de nuestra amada iglesia Alianza Cristiana Misionera del anexo Tayacaja. Un saludo afectuoso para cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Raúl Barrientos, encargado de la iglesia anexo del Gutenberg. Traigo el saludo de nuestra amada iglesia para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, hermanos queridos. Vamos ahora a compartirles la palabra de Dios en esta mañana. Un privilegio lindo, pero también una gran responsabilidad poder transmitirle el mensaje de Dios en esta mañana. Y yo quiero invitarle ahí donde se encuentra, por favor, buscar sus Biblias y abrir en el primer capítulo del libro de Job, en el Antiguo Testamento, el libro de Job. Por favor, júntese ahí con los integrantes de la familia, abran la Biblia, busquen el libro de Job, capítulo 1. El tema de hoy es la soberanía de Dios en el sufrimiento de Job. Queremos, hermanos queridos, también invitarles a tener unas palabras de oración para pedirle que el Señor sea hablándonos a cada uno de nosotros, a usted también, ahí donde está. Queremos pedirle que Él, de manera personal, pueda asistirnos con su palabra. Vamos a orar en esta mañana. Te damos gracias, Padre, por tu presencia y por la libertad que nos das de poder abrir tu palabra. Enséñanos, háblanos, Señor, a cada uno de nosotros en esta mañana. Queremos disponer nuestros corazones. Háblanos, Dios, te rogamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. El 24 de diciembre del año 2008 nos tocó acompañar a mi mamá a uno de sus citas o tratamientos que tenía por el cuadro de cáncer que estaba atravesando, al hospital de neoplásicas. Y un día donde todo el mundo iba preparando lo que sería la Nochebuena y previo a la Navidad. Un día 24 todo el mundo corre para buscar celebrar lo mejor posible una Navidad. Nosotros no, ese día no nos tocó prepararnos de esa manera. Nos acompañamos a mi madre en unas de sus citas y al pasar uno por la puerta de este hospital, donde aquellos que sufren una enfermedad y también los familiares, nadie está pensando en cómo celebrar esa noche, la Navidad. Me vino una interrogante que creo todos en algún momento de nuestras vidas nos las hacemos. Algún momento de nuestra vida vamos a hacernos o nos las hemos hecho o hemos escuchado de otros este interrogante que a veces no encontramos respuesta. ¿Qué cosa es? Cuando tuvimos la oportunidad, éramos creyentes, mi madre era una fiel creyente del Señor. Nosotros también intentamos ser un buen cristiano. Y en la casa vivimos esa experiencia tan amarga, el cuadro de alguien que padece una enfermedad de cáncer, que nos cambió totalmente la vida a todos. Y cuando fuimos a esa cita, y en ese día especial, pudimos ver no solamente aquellos que padecían de una enfermedad de cáncer, sino los familiares con rostros desencajados, buscando la manera de menguar, aminorar el dolor, el sufrimiento que hay a causa del padecimiento de una enfermedad tan dura como es un cáncer. Y un cuestionamiento brotó del interior de mi ser, que hasta esos momentos no nos habíamos hecho esa interrogante. Porque buscábamos ser buenos cristianos y anhelábamos el cuidado, la protección de Dios, la bendición de Dios. Todos queremos que cuando caminamos con Dios, y es más, le somos fieles a Él, Dios nos provea de sus recursos, nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos proteja. Pero cuando llegamos a un cuadro como este, nos preguntamos, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufre la gente? ¿Por qué sufre la gente buena? Y más aún, ¿por qué sufren los cristianos?
Una interrogante que muchas veces no se encuentra respuesta. Porque muchas veces cuando venimos al Señor pensamos que la vida cristiana, tenemos la idea de que la vida cristiana es una vida ideal, una vida llena de bendición de Dios. Dios anda con nosotros, Dios camina con nosotros. Y si estamos con Dios, Dios siempre nos bendecirá. Pero cuando vivimos cuadros como estos, nos preguntamos, ¿por qué Dios permite el sufrimiento de personas buenas, de niños que mal hicieron muchas personas para que sufran de tal manera? O como nosotros los cristianos, ¿por qué Dios permite que sus hijos y fieles sufran? Y si no hay otro personaje que ha sufrido más en esta tierra, en esta vida, como Job, que nos narra una historia que creo en esta mañana algo tiene que decirnos a nosotros. Y yo quiero rápidamente llevarles al capítulo 1, en el versículo 1, las características que tenía este hombre, encontrando y buscando una respuesta a este interrogante que todos nos hacemos. Job era un hombre, dice en la Biblia, en el ámbito espiritual. Miren, por favor, ya quisiéramos los pastores que los hermanos, los creyentes de la iglesia busquen tener una vida como la de Job en el ámbito espiritual. Mira, dice que era un hombre, en el versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice la Biblia que era un hombre perfecto, que un hombre perfecto en la Biblia significa un hombre maduro, un creyente maduro, seguro de sus convicciones. Añade que es un hombre recto, que no se tuerce ni se inclina. Una persona recta que no se tuerce ni se inclina por ideales. Un día piensa una cosa, otro día piensa otra cosa. No, un hombre correcto. Dice el significado de recto es una persona severa y firme en sus decisiones y que se comporta con integridad y honradez, una persona recta. Añade la Biblia que era un hombre temeroso de Dios, un hombre que respetaba a Dios, que amaba a Dios, que una persona sumisa a Dios, que, hermanos queridos, buscaba venir a la iglesia, servirle, amarle, respetuoso de las cosas de Dios. Se preocupaba por venir temprano al culto. Imagínense ustedes. También habla que uno era también apartado del mal. Un hombre que no era influenciado por otros para el mal, ni él para otros. Un hombre que sabía que había cosas que no hay que hacer y había cosas que sí hay que hacer. Vaya característica espiritual de Job. También en el área familiar, un hombre que Dios le había bendecido teniendo nada menos que 10 hijos. 7 hijos, en el versículo 2 menciona que él tenía 7 hijos varones y 3 hijas. Y ustedes saben que en la antigüedad pues era una bendición, era gratificante tener cantidad de hijos. Y Dios le había provisto de 7 varones y 3 hijas. Además, dice la Biblia que en el ámbito familiar había una buena relación entre los hijos. Y esto denota mucho el trabajo de Job en su función de padre. Él se preocupaba porque los hijos terminen teniendo buena relación. Se amaban los chicos, los muchachos, y crecieron con esta estima, con este amor entre hermanos, que a veces es difícil de lograr entre los hijos, tan diferentes el uno al otro. Ellos, dice la Biblia que en el versículo 4, que iban sus hijos y se hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban llamar a sus otros 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Un ámbito familiar agradable, lindo. ¿Quién había buscado, propiciado esta relación entre los hijos? Job. Como buen padre, un padre amoroso. Y además
hermano querido, también Job se preocupaba por la vida espiritual de sus hijos. Dios sabía que a veces los muchachos en sus locuras a veces cometen cosas que no son correctas, y él preocupado iba y ofrecía holocausto a Dios y el perdón de los pecados de sus hijos. Se preocupaba por el ámbito espiritual de sus hijos. Vaya hombre. Y añade la Biblia que también en el área económica era un hombre rico. En el versículo 3 menciona las posesiones materiales que este hombre tenía, que Dios le había provisto. Menciona la Biblia que él tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y añade el versículo que era el más rico de todos los orientales, del todo en la zona donde podía conocerse en el tiempo de Job. Dios le había provisto de una bendición material, en el área espiritual, en el área familiar y en el área económica. Todos que amamos a Dios, todos que caminamos, aquellos que caminamos en la vida cristiana y que queremos ser consecuentes con el amor que Dios tiene para con nosotros, nosotros también ser consecuentes y ser hombres y mujeres dignos de caminar en los caminos de Dios, correctos, vivir bajo la bendición de Dios. Que Dios nos acompañe, que Dios sea con nosotros, que Dios nos bendiga en el área espiritual, que Dios nos bendiga en el área familiar, que Dios nos bendiga en el área económica. Todos anhelamos eso y buscamos y creemos en el obrar de Dios, la muestra del amor práctico de nuestra vida. Por supuesto que eso buscamos. Y Dios la vivía, y Job la vivía, como todos queremos vivirlo. Nadie, creo aquí en esta mañana, está buscando pruebas de Dios. El Señor que me mande algunas pruebitas. No todos buscamos estar lejos de las circunstancias adversas de la vida. Nos preparamos, buscamos a Dios, tratamos de caminar en los caminos de Dios y que Dios nos provea sus recursos, que Dios nos manifieste su amor de manera práctica, que Dios nos bendiga. Y andamos así en la vida. Gloria a Dios. La vida de Job es un ejemplo de conducta de un hombre fiel a Dios. Si quisiéramos, hermanos y hermanas en la iglesia tengan una vida como la de Job. Y como quizás al ver el siguiente cuadro en la vida de Job, de este hombre lindo, también muchos se preguntaron, como un servidor se preguntó cuando estuvo en ese hospital, ahí al lado de personas que cargaba un sufrimiento tan profundo. Y lo que viene a continuación es terrible en la vida de este personaje, Job. Satanás no está contento con los cristianos fieles, ¿no? Ustedes saben eso, ¿no? Aquellos que están caminando en las cosas de Dios, les sirven a Dios, ponen a Dios en primer lugar, aman a Dios, buscan, oran a Dios, se esfuerzan por llevar a su familia a los caminos de Dios. Hay madres y padres lindos que saben lo importante que es llevar a la familia a los caminos de Dios. Y Job era así, ¿no? Nadie desea sufrimientos en la vida. Lo que viene a continuación, hermanos queridos, es creo que algo que Dios puede hablarnos en esta mañana. Lo que viene a continuación, los sufrimientos que Dios permite. Satanás no está contento con los fieles, ¿no? Y él va a buscar la manera de cómo oponerse a este caminar, apartarlo a los cristianos de los caminos del Señor. Y en este mismo capítulo, en el capítulo 1, a partir del versículo 14, viene la circunstancia más dura que puede vivir, creo yo, todo ser humano. Yo quiero que me acompañen rápidamente porque lo que viene a continuación, y escúchenme por favor, en el versículo 14 habla de que un grupo de hombres, los sabeos, una tribu cercana, enemigos de Israel, enemigos
amigos de lo ajeno en todo caso, los sabeos vienen, atacan a los criados de Job y se llevan los bueyes y las asnas, los 500 bueyes y las 500 asnas. Además, porque no queda ahí la cosa, además de perder sus bueyes y sus asnas, viene un tremendo rayo que mata a sus ovejas y también a los criados. Y a continuación, los caldeos se llevan todos sus camellos y asesinan a sus criados. Todas sus posesiones, todo aquello que él había con mucho esfuerzo trabajado y haber logrado en la vida éxito en el aspecto económico, de la noche a la mañana se ve sin ninguna de sus posesiones. Job en aquel día fatal pierde todas sus posesiones. Muchas veces Dios, a lo largo de nuestra vida, por el esfuerzo de muchos, unos logran un éxito en el aspecto económico, logran tener su empresa, logran tener éxitos materiales, que Dios los bendice. Y de la noche a la mañana se desaparecen. Viene alguna calamidad y se encuentran sin nada de lo que algún día les costó mucho tiempo de construir, de obtener. Esto pasó con Job. Además, menciona la Biblia en el versículo 18 y en el versículo 19 la trágica pérdida por un viento fuerte, suponemos un huracán, que destruye el lugar donde estaban festejando una fiesta a sus 10 hijos, donde las paredes caen y mueren todos sus hijos. ¿Se imagina usted la experiencia que empieza a vivir este hombre? Un hombre que buscaba a Dios, un hombre que caminaba con Dios, buscaba serle fiel. Y esto no queda ahí, sino que se añade aún también la pérdida de la salud. En el capítulo 2, en el versículo 7 y 8, narra de que también es invadido por una sarna maligna, dice, que invade desde la punta de sus pies hasta la cabeza. Esta sarna, estas llagas en su piel. Pierde el aspecto familiar, pierde el aspecto económico, pierde todos sus bienes. Pierde a los hijos, a sus 10 hijos, y pierde también, hermano querido, la salud. Lo que un día gozamos de todo lo que Dios nos había dado, hoy no tenemos nada. Y algunos se preguntarían, ahí está Job, el creyente, el hombre que siempre ha sido de ejemplo, muy bueno, amado por sus criados, un hombre que era de renombre, un cristiano que tenía buen testimonio en todo el vecindario, un hombre que amando a Dios trabajó, se esforzó, llegó adelante, Dios le proveyó de recursos, mira la familia que tiene, es una linda familia, es un hombre creyente. Y de la noche a la mañana le viene una desgracia tras desgracia, porque pareciera que cuando nos viene una desgracia, viene como si fuera una avalancha, porque tras ella viene otra, y luego otra, y luego otra. Se quedó sin nada, sin sus bienes materiales, sin los hijos y sin la salud. ¿Cómo respondería usted frente a esa circunstancia de la vida? Hermanos, ¿dónde está Dios? Un día le cantamos, un día le honrábamos, le servíamos. Ahora viene el cuestionamiento, ¿por qué Dios permite eso en Job? ¿Por qué Dios permite en los cristianos? ¿Por qué Dios permite en mi vida? ¿Por qué Dios nos permite vivir esta circunstancia que estamos viviendo? ¿Por qué Dios permite la pandemia? ¿Por qué Dios permite que se enferme un hermano, un amigo? ¿Por qué Dios permite esto en mi vida?
¿Se ha cuestionado usted eso? Job es un ser humano como usted y como yo, que anhelaba caminar con Dios. Pero es un ser humano que sufre en carne propia todas las vicisitudes que nadie quisiera vivir en la vida. Y un día lo vemos a Job inmerso en un profundo dolor. ¿Cuál es la respuesta de Job frente a esto? ¿Está Dios en medio de todo esto? ¿Dios permite tan sufrimiento en un hombre amado, fiel? ¿Se preguntó eso a usted? ¿Se ha preguntado esto? Si se ha preguntado en este año o el año pasado, donde hemos vivido etapas duras en cuanto a la pandemia, a las enfermedades, al aspecto económico, ¿por qué Dios permite esto? Muchos hoy no están con nosotros en el camino de la vida cristiana, porque frente a este cuestionamiento no pueden creer que Dios le permita vivir tal circunstancia en la vida. Porque si hablamos de un Dios de amor, entonces Dios no está conmigo cuando estoy sufriendo. Y muchos abandonan el camino, muchos dejan el camino, muchos no creen en el Dios que un día los condujo, un Dios que un día caminaron con Él. Es terrible esto. Muchas veces como cristianos enseñamos que Dios nos ama, ven a Dios, Dios restaurará tu relación, Dios te bendecirá, te irá bien en el negocio, te irá bien en la familia. Muchas veces predicamos eso nosotros. Y mucha gente viene a Dios y busca a Dios, buscando una respuesta, una ayuda de Dios. Mucha gente ha encontrado a Dios de esa manera. Mucha gente se ha aferrado a Dios en momentos duros en su vida y Dios les ha bendecido, Dios ha provisto de su gracia, de su amor y han podido salir de esas circunstancias de la vida y le han dado la gloria y la honra a Dios y han empezado a caminar la vida cristiana. Y muchas veces pensamos que ya no nos volverá a pasar circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque ahora estamos con Dios. Ahora Dios está conmigo. Ya no nos pasará. Dios está caminando con nosotros. Muchas veces tenemos ese mal pensamiento. Bueno, no es mal pensamiento, es un buen pensamiento, pero que no es real. ¿Por qué? Porque a los cristianos también nos vienen cosas terribles. No sé qué circunstancia usted está viviendo en estos momentos. Si Dios quiso hablarle en esta mañana, quiso que usted esté aquí, en esta transmisión, es porque Dios quiso decirle algo. ¿Qué respondería usted frente a esto? Dios está en medio de estas circunstancias, Dios es soberano. Mostramos que Dios es un soberano cuando Dios nos provee de recursos materiales. Dios es soberano cuando Dios nos permite llevar una vida cristiana buena. Pero cuando nos viene adversidades, dificultades en la vida duras como la de Job, ahí está Dios. Dios es soberano sobre el sufrimiento, sobre el dolor. Y yo quiero llevarle rápidamente a la respuesta de Job. Nos queda poco tiempo, hermanos. Dice en el capítulo 1, versículo 20 y 21, después de vivir esa experiencia, Job tan dura, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y en el 21 dice, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa respuesta? Cuando estamos conscientes de que Dios, aún de la peor circunstancia que Él nos permite vivir, Dios está con nosotros. Job sabía que tenemos un Dios soberano,
que no solamente está en los momentos buenos, porque miren lo que dice en el capítulo 2, en el versículo 9, cuando responde a su esposa frente a este reclamo de la ausencia del obrar de Dios, porque la esposa le dice, ¿dónde está Dios? Le reclama, ahora mira cómo está sufriendo, porque yo quiero que me acompañen rápidamente, hermanos. La Biblia dice en el versículo 9, la esposa es testigo de lo que está viviendo, lo que está pasando Job. Es parte integrante de la familia. Y le dice en el versículo 9, entonces le dijo la mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún mantienes tu fidelidad a Dios? ¿Sigues siendo creyente en medio de esto? ¿Vas a continuar yendo a la iglesia? ¿No te das cuenta que desde que empezaste a ir a la iglesia las cosas te van así, te van peor? Por ser íntegro, por ser fiel a Dios. Así vamos a escuchar voces. Y la mujer le dice, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres de una vez? Imagínense la esposa que tenía Job. Y no es porque sea una mala esposa, ella está viviendo en carne propia el dolor como integrante de la familia. Es natural que tengan una expresión como esta, dura. Pero no es otra cosa que el reclamo del dolor profundo que viven las personas que viven estas circunstancias. Es así, todos o muchos hemos querido reclamarle a Dios, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde está tu soberanía? ¿Dónde está tu presencia? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu respuesta, Señor? Y entonces le dice al hombre fiel, ¿por qué no abandonas el camino? ¿Por qué no dejas de una vez? ¿Por qué no tiras la toalla? ¿Has escuchado alguna vez una voz así? ¿Le han dicho eso? ¿Todavía sigue siendo cristiano? Y Job le dice en el versículo 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o necias, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Le dice a la mujer, ¿acaso Dios o solamente bendecimos y adoramos a Dios cuando Dios nos da? Cuando Dios solamente nos bendice, cuando Dios siempre está proveyéndonos. Y al día que Dios no nos dé algo, entonces es un Dios malo. Es un Dios que nos abandonó. ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde está cuando sufría mi mamá? ¿Dónde está cuando sufría mi hijo? ¿Dónde está cuando perdí el trabajo? ¿Dónde está cuando no teníamos que comer? Y Job le dijo, Dios también está conmigo en todo momento. No bendeciré a Dios solamente porque me da, sino porque aquello que no recibo, porque sé que detrás de todo esto Dios está. ¿Respondemos así? De Dios procede todo, lo bueno y lo malo. Lo que parece malo también. Dios dio, Dios quitó. Cuando uno entiende que Dios es soberano y que está en medio de todas las circunstancias de la vida, buenas y malas, lo que parece mala para nosotros, sin embargo, si Dios está ahí, siempre será convertido en bendición. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice la palabra de Dios. Y quiero ir terminando, hermanos queridos, en esta experiencia que tiene Jesús con sus discípulos en el capítulo 9 del libro de San Juan. Un hombre que había nacido ciego, el ciego de nacimiento en el camino. Jesús, caminando por una de las calles de Jerusalén, se encuentra con este hombre ciego de nacimiento. Y los discípulos, como muchas veces nos hemos cuestionado, como muchas veces la gente hace, ¿quién tiene la culpa? ¿Por qué sufre este hombre con la ceguera? ¿Por qué sufren las personas? ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios tiene la culpa? ¿Alguien tiene la culpa? ¿Sus padres tienen la culpa? ¿Pecó sus padres? Y Dios, o Jesús, le responde tan magistralmente,
No pecó éste ni sus padres, sino para que el poder de Dios sea manifestado en él. Para que la gloria de Dios se manifieste a través de esta experiencia, de esta circunstancia que este hombre vivía. Lo que decía es que muchas veces Dios permite esas circunstancias para que el hombre busque a Dios, para que el hombre se aferre a Dios, para que esta persona que vive esta experiencia busque y clame a Dios. Porque eso es lo que pasa muchas veces cuando las personas sufren, lamentablemente, es ahí, solamente ahí donde buscan a Dios. A veces Dios propicia estas cosas para que la gente busque a Dios, para que los familiares busquen a Dios, para que la gente se dé cuenta que necesita un poder sobrenatural que solamente proviene de Dios. Y esto glorifica a Dios. Y además, para aquellos que no viven esta experiencia, le den gracias a Dios. Ojo con lo que decimos, porque al ver el sufrimiento de otros y usted no vivirlo, debería motivarle gratitud en su corazón por no vivir esta experiencia. Usted le ha dado gracias a Dios porque no vive en el África, porque ninguno de sus familiares ha fallecido por el COVID, porque ha tenido trabajo, porque hoy salió a la calle respirando un aire puro, mientras otros están en algún cuarto buscando respirar un poco de aire, mientras otros no tienen que comer. Un día Dios cambiará todas estas cosas. Y termino leyendo lo que dice Apocalipsis 21:4. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de ser. Hay esperanza. Dios permite todas estas circunstancias de la vida para conocer, aferrarnos a Dios, buscar a Dios en estos tiempos. ¿Por qué? Porque la vida no termina acá, la vida comienza, hermanos queridos, cuando nos vamos de esta tierra, la vida eterna con Cristo Jesús. Apocalipsis dice que ya no habrá, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque Dios estará con nosotros. Dios es soberano sobre todo sufrimiento, sobre todas circunstancias que hemos vivido. Y no sé cuál está pasando, atravesando a usted. Yo quiero en esta mañana invitarle a abrir los brazos a Jesús. Reconozco tu presencia, reconozco tu soberanía, tú estás conmigo. Quiero caminar contigo. Y si tú me permites vivir esta experiencia, quiero tomarte la mano y aferrarme a ti, caminar contigo. Ayúdame, Señor. Dios está con nosotros y Dios está con usted. Y nunca le dejará. Nunca le dejará. Nunca dejará a sus hijos. Permítame orar en esta oportunidad, hermanos queridos. Incline su rostro y cierra sus ojos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Porque, Señor, tú estás con nosotros, porque nos has amado y nos amas, porque aún las cosas más difíciles que podamos vivir, tú estás en medio de ellos, Señor. Bendice a tus hijos en esta mañana, aquellos que están atravesando o atravesarán los momentos más crudos y más duros de su vida. Señor, permite que ellos puedan aferrarse a ti. Hoy en esta mañana ruego en el nombre de Jesús que tú nos asistas, Señor. Permítenos, Señor, ver tu obrar en medio nuestro. Gracias por tu palabra, bendita, Señor. Gracias por todo. En el nombre santo y bendito de Cristo, nuestro Señor. Amén y amén. Dios está con usted y siempre lo estará. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Buenos días, queridos hermanos.